Señores, ya estoy lista para iniciar una entrevista. El día de hoy tenemos como invitada a la escritora Liz Rojas y vamos a conversar sobre dos libros muy importantes. Por un lado, se habla de la búsqueda de justicia, que creo que muchos peruanos, muchas personas van a sentirse identificadas también, como el otro tema, que es también la búsqueda de la paz. ¿Quién no quiere encontrar paz en su vida, no vivir en serenidad, con calma? Así que ella nos va a explicar un poco de lo que la llevó a escribir estos dos libros. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Hola, Andrea, gracias por la oportunidad, muy contenta de llegar a mi tierra, Trujillo. Y pues ahora ya hablando más tranquila al respecto, porque el libro narra una década de justicia ya por la lucha por la muerte de mi hijo con autismo. Ya se llamaba Anochecer. Es un libro que me costó, hice catarsis para escribirlo porque narra como en una década todo lo que tuve que enfrentar en el sistema de justicia para lograr justicia, y también como algunos operadores del derecho, ¿no?, del Ministerio Público, etcétera. Me enfrenté a fiscales que archivaron la muerte de mi hijo diciendo que mi hijo autista era similar a un ebrio, una serie de cosas que uno se queda agarrada, ¿no? O sea, se queda asustada con todos estos postulados, ¿no?, de las mismas autoridades. Y también habla otros tópicos como por ejemplo la fe, que mueve obstáculos. También habla, por ejemplo, las etapas que pasamos los seres humanos en el duelo, como por ejemplo la terapia del dolor que yo seguí con la psicóloga, ¿no? Entonces, y la importancia también de la familia, ¿no?, que esté en esos momentos difíciles, ¿no? Exactamente. Si bien es cierto, en este libro tú tratas y hablas sobre la historia de tu hijo con autismo, pero finalmente muchísimas personas atraviesan pruebas complicadas que tienen que ver con enfermedades, no necesariamente que tengan que ver con el autismo, pero sí es esa lucha de buscar superarse quizá o sentirse, digamos, soportado, porque muchas veces atravesamos un dolor y no tenemos las herramientas para, digamos, sentir un poco de alivio en medio de eso, ¿no? Y creo que por eso es importante, y además que, como tú lo mencionas, en esta búsqueda de justicia te has topado de repente con ignorancia, con poca empatía, por decirlo menos, de gente que no entiende tu dolor, pero cuando hablas de justicia en relación a la muerte de tu hijo, ¿por qué buscaste justicia en este caso? ¿Qué había sucedido para que tú busques esa justicia? Sí, lo que sucede, Andrea, es que bueno, mi hijo falleció en un accidente de tránsito ferroviario, y pues al inicio eran 11:30 de la mañana cuando desaparece mi hijo, ya, y desde la Plaza de Armas pues llega corriendo hasta Santa Clara. Entonces nunca se supo cómo llegó corriendo más de 100 cuadras y sufre un accidente ferroviario, y la empresa nunca, al inicio pues obviamente he estado años peleando, casi una década, porque no reconoció ni siquiera los gastos de sepelio o un SOAT que pudiera coberturar por lo menos los gastos de entierro. Y entonces yo trato de enviar cartas notariales, de conversar, entonces nunca dieron ni un sol, y ella es cuando yo en juicio para poder lograr justicia. Y bueno, se ha alargado el proceso judicial, ¿no?, porque son engorrosos, como sabemos, en el Perú. Y pues primero penal contra el maquinista que lo accidentó, porque él ya tenía más de 8 accidentes, entonces ya era muy negligente la empresa al seguirlo contratando, ¿no? Qué importante es lo que nos dice Liz Rojas, ¿no?, mediante sus palabras. Además que ella, al escribir este libro, ha hecho catarsis, ¿no? Es importante porque también usted se va a poder sentir identificado para esas etapas difíciles de nuestra vida, que no necesariamente tenga que ver con el autismo, pero sí hay tantas personas de repente padeciendo cáncer, que tienen algún tipo de enfermedad y que no saben cómo salir adelante. Finalmente, también hay otro libro que es un tema bastante importante, que es la búsqueda de la paz, ¿no? ¿Sientes que es fácil encontrar la paz en la vida con tantas, digamos, pruebas complicadas que nos toca atravesar como seres humanos muchas veces? Yo creo, Susan, que es difícil, ¿no? Es difícil para todos, inclusive otros que han tenido otros tipos de duelo, quizá no tan graves como la muerte de un hijo, pero otros tipos de duelo. Y desde duelos más pequeños, entre comillas, por decirlo, como por ejemplo la separación de los padres, que es otro tipo de duelo, y pues mantener la calma. A veces pues los padres no quieren conciliar, no quieren conversar, entonces yo creo que es factor personal, ¿no?, tener la voluntad para poder llegar a un acuerdo, sino que estamos viviendo tiempos del consumismo, ¿no?, de idolatrías, de que cada quien se cree más, que no tengo tiempo para nada. Entonces
Yo creo que como dice Deepak Chopra, un autor, la paz es el camino. O sea, hacer la misma paz, evitar el conflicto, no estar peleando es el camino. A veces es mejor quedarse callado y conversar ya después. Sino pero que cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta a todos, ¿no? A todos mucho. Y bueno, también quiero decirte que hay tópicos de fe. Entonces cuento también, yo soy una persona creyente, católica. Importante, ¿no? Sí, muy importante. Aferrarse a Dios para los creyentes, ¿no? En circunstancias difíciles también, que me imagino que te ha servido mucho para salir adelante. Sí, bueno, yo ya frente a la desesperación, porque casi una década luchando para hacer justicia, gracias a Dios yo gané el juicio en el 2017, mi hijo falleció en el 2010, yo gané el 2017, pero digo una década porque recién el 2021, justo en época de pandemia, yo logro cobrar el juicio, ya que cuando gané la empresa inmediatamente no pagó, tuve que presentar una medida de embargo. Y es muy importante también para los estudiantes de Derecho o estudiantes de Psicología porque se tocan los dos tópicos, ¿no? Claro. El tema de justicia y la el tema paz, esa paz interior. La paz interior, Susan, y el tema del duelo, del manejo del duelo. Entonces, estos libros, te cuento, repito, han servido de terapia he visitado víctimas de trata de personas en el Alto Puno. He hecho un programa Cultura Inclusiva donde he hecho la presentación de estos libros y hemos tocado estos tópicos desde la óptica literaria, psicológica, pedagógica y legal, visitando a las OMAPETs, que son las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad, y los padres de los chicos con discapacidad salen fortalecidos, ¿no? Así es, porque si bien es cierto, son libros, digamos, autobiográficos, pero también son de autoayuda, ¿no? Son importantes. Claro que sí. Ahora finalmente, Liz, coméntanos sobre la presentación de estos dos libros el día de mañana en el Centro Cultural del Banco de la Nación, para que las personas se acerquen, puedan adquirirlos, también para que tú puedas firmarlos, ¿no? Que muchas veces buscamos eso en las presentaciones de los libros. Sí, quería invitar a todos los trujillanos, a mis paisanos, porque yo soy trujillana, yo soy egresada de la UPN de Trujillo, y bueno, invitarlos a las 6:30 es la invitación, pero empezamos 7 en punto. Va a estar con nosotros la psicoterapeuta Ivy Espinosa, que ya trabaja en la Fiscalía para darle el tema del tratamiento del duelo. Yo voy a hablar la parte legal, cómo gané el juicio, así es que los estudiantes de Derecho, los abogados, voy a dar esos tópicos. Y también voy a dar unos tópicos de prevenir, porque mi hijo desapareció primero. ¿Qué hacer cuando desaparece una persona? Estamos invitando 6:30, es en la cuadra 6 de Orbegoso, Centro Cultural del Banco de la Nación, y empezamos a las 7. Y también, muy importante, los libros, por ejemplo, Van a Anochecer, se vende 45 soles en Lima y lo voy a vender solo a 20 soles. Perfecto, es una oportunidad para aprovechar y llevarse los dos. Entonces, Liz, un placer conocerte. Gracias. Que te vaya bien. Gracias, muchos Susan. éxitos. Señores,